Bienvenidos a Far Far Away. Bien, hoy voy a contaros un poco mi experiencia de mi primer Acción de Gracias, que es una de las fiestas nacionales de Estados Unidos más importantes. Casi que a la altura de Nochebuena, que eso es lo que todo el mundo nos ha dicho. Os quería contar un poco todo, pero más bien la historia de por qué hacen esta fiesta y qué es lo que se come en esta fiesta, porque la comida aquí es lo más importante que todos habréis visto en películas, series de televisión. Acción de Gracias literalmente es dar las gracias. ¿Por qué? Por esto. Según la historia, en el 1604 un grupo religioso de Londres, evitando todas las peleas que había en ese momento en Inglaterra, iban a decir huyen, no, emigran a Holanda para evitar todos esos problemas. ¿Qué ocurre? Pasan los años, unos 14 años, y en 1620, huyendo otra vez de todos los problemas de Europa, que es cuando, si no me equivoco, más o menos, cuando la época de los luteranos y todo eso, que se divide la iglesia en Europa, vuelven a Londres para coger ahí el barco, el Mayflower, famoso barco, que ese sí que lo hemos escuchado todos, aunque sea en Los Simpsons. Cogen el barco y salen en agosto para llegar el 9 de noviembre a Plymouth Rock, que es Estados Unidos actualmente, la bahía de Michigan, si no me equivoco, por ahí. Plymouth Rock. ¿Qué ocurre? Llegan en noviembre, han pasado casi 3 meses, salieron 104 personas más las personas del barco, más los trabajadores del barco, los marineros, y durante el viaje mueren alrededor de unas 25 personas, son 3 meses. Cuando llegan a esta zona, llegan en noviembre y llegan ya con mucho frío. ¿Qué ocurre? No pueden ni explorar un poquito del terreno, pero siguen viviendo en el barco, casi sin alimentos, han terminado sus reservas de grano, de trigo, de harina, de todo ese tipo de alimentos que ellos podían llevar en el barco, ya está agotado. Y pasan ese primer invierno, y en ese primer invierno, solo en esos 5 o 6 meses, muere alrededor del 60% de la expedición. ¿Qué quiere decir? Solo sobreviven 41 personas. ¿Qué ocurre? Hasta aquí, bien. Pero aquí es donde viene la parte de la historia. Cuando estábamos en clase en la universidad, nuestra profesora nos quiso explicar en qué consistía el Día de Acción de Gracias. Y nos puso unas imágenes, incluso algún compañero le preguntó, ¿pero eso fue exactamente así? ¿O fue un poco como la colonización de los españoles en América? No, eso fue así, de buen rollito. Y el buen rollito es porque cuentan que cuando llegaron a tierra, básicamente entablaron una perfecta conversación y amigable conversación con los nativos indígenas de la zona, y después de ese primer invierno, cuando murió tantísima gente, educadamente les enseñaron que plantas se podía comer, que se podía cultivar, que se podía cazar más fácil. Es cierto que sí que hay una historia, creo que era sobre un nativo en concreto con un peregrino, que sí que le enseña y todo. ¿Qué ocurre de esto? Que cuando enseñan imágenes, como cuando esta profesora a nosotros nos enseñaba las imágenes, tú ves los cuadros y en los cuadros claramente se ve incluso el Día de Acción de Gracias, que es el año siguiente de ellos haber llegado, cuando ya le han enseñado todo lo que pueden comer y han podido sobrevivir. Hacen una cena para celebrar su primer año allí e invitan a los nativos a que coman con ellos y a dar las gracias por todo lo que les han enseñado para poder sobrevivir. ¿Qué ocurre? Cuando tú ves las imágenes, todo es muy fantástico. Es más, cuando estuvimos en el Museo de Historia Natural en Nueva York, cuando tú vas a la parte que ilustra este encuentro, es un cuadro donde claramente se ve a los nativos norteamericanos entregándoles incluso ofrendas, regalos a los peregrinos. Y hay una leyenda encima del cristal que pone que se está revisando, que se está estudiando, que no fue exactamente así. No te dicen cómo fue, pero que no fue amigable. Entonces, pues por experiencia podemos imaginar un poco que sería casi como lo que pasó, que llegaron, vieron y conquistaron. Pero bueno, es cierto que sí que hubo una historia de un nativo que les ayudó y les enseñó, y les ayudaron y les enseñaron. Pero bueno, ¿qué ocurre con esto? Pues que celebran al año siguiente su famosa cena, pero no se vuelve norma, no se vuelve fiesta. O sea, aquí quiere decir que van pasando los años y unos años la celebran, otros años no la celebran. Pasan casi 200 años, es Lincoln en el 1863 quien vuelve a nombrar la fiesta y quien empieza a celebrarla. Pero ¿qué ocurre? Hasta el 1941 es cuando ya la hacen oficialmente fiesta nacional, y es una fiesta nacional que casi se paraliza el país. Quiere decir que se cogen, creo que es el único puente que tienen, el cuarto jueves de noviembre. Entonces es un jueves, se cogen jueves y viernes de fiesta,
Y es muy importante para ellos porque los estudiantes que están estudiando fuera, incluso gente que vive en otros estados, viajan a casa, la mayoría, esto es como todo, muchísima gente viaja a casa para estar con la familia. Es casi lo que decía, al nivel de Nochebuena. Nosotros nos invitaron, a una estadounidense nos invitó a su casa a celebrar la cena. Cena que, para que os hagáis una idea, en Estados Unidos se suele cenar sobre las 7 de la tarde. A nosotros nos convocaron, creo que fue para las 4 de la tarde. 4 y algo. Ah, no, me corrige Marina. Nos convocaron a las 2. Claro, yo me pensaba que era una comida tardía. Dije, mira, como vamos a hacer como en España, vamos a comer a las 2 y algo, porque entre que llega todo el mundo. Pienso que abre una botella de vino, un poco de aperitivo, lo aperitivo que sea aquí, el aperitivo que sea aquí. Pero no, era cena. Empezamos a cenar a las 4 y pico de la tarde y estuvimos comiendo por 2 o 3 horas. Una panza a comer, ¿qué para qué? Pavo en toda regla, pero es un pavo entero que mientras que mi madre hace un pavo maravilloso, lo hace relleno, deshuesado, aquí el pavo es entero. Y se cocina pavo porque es el ave que supuestamente los peregrinos cocinaron, porque era un ave que es muy pava, es muy punta, es muy fácil de coger. Vamos, por aquí por la ciudad hay. Y se supone que es lo que cogieron. Incluso, por ejemplo, lo tradicional es el pastel de calabaza, pero se sabe que no pudo ser pastel porque no tenían harina. Entonces, sería calabaza hervida o algo por el estilo. Puré de patatas, se sabe que tampoco, porque las patatas incluso en aquella época había gente que todavía estaban recién descubiertas y se pensaba que era algo venenoso, entonces casi no lo comían. Pero bueno, la comida tradicional viene a ser el pavo asado con una especie de salsa de arándano, con calabaza y maíz. Y para seguir las tradiciones, esta familia, su tradición sí que ellos la cumplen, no son muy religiosos según tengo entendido, pero bueno, es como lo más básico. Pero sí, lo normal es darse la mano antes de cenar y dar las gracias por algo. La verdad que me parece muy cookie y muy bonito. Pero básicamente, a mí lo que más me llama la atención es que las 2-3 personas que me han explicado un poco, 2-3 personas estadounidenses, que me han explicado un poco la historia de Acción de Gracias. A ver, son personas que pude hablar con ellas en octubre sobre todo el tema de la colonización y me hace mucha gracia respecto a que cuando me cuentan esto todo fue amigable, amistoso entre nativos norteamericanos y los peregrinos. Y claro, a mí, pues sinceramente, unos ultra religiosos, porque era un grupo ultra religioso, los que vinieron aquí huyendo de todo el mal y el pecado que había en Europa. El primer año ya pues les invitan a la mesa a cenar a unos nativos norteamericanos, pues chirría un poco. Esa es la historia. Así que yo simplemente os la traspaso. No sé si habéis visto con el tema de la colonización lo que pasó en Los Ángeles en octubre, que retiraron una estatua de Colón. Oye, a ver qué os parece a vosotros, contadme vuestras opiniones, todo ese tema, que alguna vez ya lo he oído. Ya habéis visto imágenes, el pollo iba a decir. El pollo, sí, el pollo. Aquí seguimos y yo sigo contando cositas. Si tenéis alguna sugerencia me la decís en los comentarios. Y aquí os dejo mi anterior vídeo para que lo veáis. Suscribíos y dadle a la campanita. Por aquí aparecerán las cosas. Dadle. Y seguidme, sobre todo, en Instagram, ¿de acuerdo? Y compartid lo que vea todo el mundo. Hasta luego, familia.